Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un martes más de Tardes de Café y Vino Tinto con Liliana. Les doy la más cordial bienvenida y les envío un saludo y un abrazo muy fuerte a todos ustedes. El día de hoy me complace mucho mi invitada. Estoy muy emocionada y muy contenta porque después de tantos intentos, por fin nuestras agendas se pudieron cuadrar. Y entonces tengo conmigo a Rosilvi García. Rosilvi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente. Gracias por la invitación. Me siento honrada por participar en este proyecto maravilloso donde comparte sabiduría, ideas y reflexiones. Y por fin coincidimos. ¡Qué éxito! Me encanta. Tenemos desde finales de enero o mediados de enero por ahí cuadrando, y no puedo este fin, no puedo este otro, no puedo. Vale, que sea por Zoom, no importa. Un Salud, cafecito. un cafecito bien calientito, rico, nos sabemos el vinito, eso es por seguro. Rosy, platícanos, para todas las personas que no te conocen, yo tengo el gusto de conocerte, ¿quién eres? ¿Quién es Rosilvi? Gracias. Excelente pregunta. ¿Quién soy? Soy una persona que tiene como propósito estar al servicio de la vida. A través de ese propósito y de mi propia experiencia, decidí acompañar a muchas personas en ese proceso de encuentro con su propio ser. Y entre una y otra formación, me topé con lo que son las constelaciones familiares. Y a pesar de tener estudios en neurociencia, programación neurolingüística, coaching, psicología para la gerencia, las constelaciones familiares se formaron en mi vida como una parte integral en el momento de acompañar a cualquier persona que lo requiera. Entonces me he especializado mucho en constelaciones familiares. Es un recurso súper maravilloso y créeme que me funcionó a mí primero como clienta y en vista de los cambios que logré y hacerme consciente, pues he acompañado ya a muchísimas personas. Tengo más de 14 años de experiencia y, como te dije, estoy al servicio de la vida. Tuve estudios universitarios, pero el área holística me permitió encontrarme ese momento en que te sientes como perdido, como que estás tocando piso y se te presentan estos recursos cuando tú le pides a Dios que te ayude y me funcionó. Justamente he escuchado mucho con las personas con las que he platicado que nos dedicamos a alguna terapia holística o estamos inclinados hacia alguna terapia espiritual holística, que tocan la noche oscura del alma, tocan su noche oscura del alma y es ahí como el punto de salida, el punto de quiebre, donde dices, ¿qué más hay allá? La intención de este espacio es justamente eso, sembrar en la conciencia o sembrar esa semillita en todos nosotros de que hay algo más, de que hay herramientas que se nos fueron dadas, que hay dones que se nos fueron otorgados, que vienen desde una fuente mucho más grande que nosotros, ser humano, y que podemos utilizarlas para nuestra evolución y para nuestro crecimiento. Tú me dices que tienes muchísima experiencia, coaching, programación neurolingüística, neurociencia, wow, qué impresión es tu currículum. Pero para las personas que, por ejemplo, no saben lo que es una constelación familiar, porque muchos hemos escuchado, ay, sí, las constelaciones familiares, ay, sí, ¿qué es las constelaciones familiares? ¿Qué es eso? Ok, es un recurso terapéutico creado por Ben Hellinger. Ben Hellinger, de origen alemán. Él fue incluso un cura de la Iglesia Católica, un teólogo, filósofo, psicólogo. Y en algún momento de su vida se dio cuenta que su propósito era ayudar a las personas. De hecho, colgó los hábitos porque él decía, más que a una doctrina, me quiero dedicar al ser humano en sí y con su propia fe, por supuesto, porque él es una persona de mucha fe, pero soltó, colgó los hábitos y se fue al servicio a unas tribus y se dio cuenta la dinámica que ellos tenían en cuanto a lo que son las sistemas familiares.
Luego vino a los Estados Unidos y contactó a Virginia Satir, una gran referente en lo que es el crecimiento personal, sobre todo para nosotras, su famoso libro Encuentro Íntimo, que fue uno de mis primeros libros que leí. Y Virginia Satir fue una de las primeras que comenzó con las esculturas familiares. En esa época, los 90 aproximadamente, ya se estilaba de que si alguien tenía un problema, deberían ir primero a su origen, a su sistema familiar. Y hoy la neurociencia nos confirma que no solamente heredamos rasgos físicos, también heredamos historias en nuestro ADN. La doctora Raquel Yahuda de la Universidad Montesinaí es una de las precursoras del año 2007, donde ha confirmado que heredamos a través de nuestro ADN lo que es el estrés postraumático o todas esas herencias dolorosas o vivencias de nuestros ancestros. Entonces las constelaciones son ese recurso maravilloso que nos permite mirarnos en nuestro sistema, donde lo primordial que dice Ben Hellinger es que para que fluya el amor debe haber orden. Y de ahí entonces llega lo que es una estructura terapéutica de cómo funciona el orden dentro de un sistema familiar para que fluya el amor. Y por ejemplo, otra de las preguntas que yo he escuchado muy a menudo es, ¿cómo es posible que lo que hizo mi tatarabuelo o una persona que yo ni siquiera sabía que estaba en mi árbol familiar va a reflejar o me va a afectar en lo que yo soy o en lo que yo hago el día de hoy? De verdad, esa pregunta, tengo una amiga que me dijo, es que no puedo creer eso. O sea, ¿cómo me va a afectar? ¿Por qué tendría que afectarme a mí? A mí particularmente. Qué buena pregunta. Antes de que tú nazcas, ya naces con una historia. Ya naces en un sistema familiar donde ya hay una programación. Pero esa programación no se forma de la nada. Esa programación viene de patrones que van pasando de generación en generación. Por supuesto, hemos ido evolucionando, pero sí afecta de una u otra forma. ¿Por qué? Porque todo lo que vivió tu tatarabuela se lo transmitió a la bisabuela y de la bisabuela, y no estoy hablando de rasgos físicos, sino creencias, programas que fueron escuchando. De hecho, hay una fábula donde dicen que por qué hacen un cierto tipo de comida de forma cuadrada, porque es tan práctico hacerla redonda. No, porque es que así la hacía la bisabuela y después la hacía y sale la hija y le dice a la mamá, pues yo le voy a preguntar a mi abuela. Y entonces le dice, abuela, ¿por qué lo hacen cuadrado y no redondo, que ahora es más práctico? Y ella dice, ah, porque en aquella época pues se dañó el sartén y lo que había era un latón, pero usted lo puede hacer redondo. Claro. Entonces se creía que esa era la receta única y así vamos adquiriendo patrones. No solamente heredamos una formación o programas de 0 a 8 años, también estamos percibiendo en el vientre, pero independientemente de eso, hay una predisposición genética a la emocionalidad heredada. Entonces, sí influye. Ahora, venimos para que nosotras estemos aquí, han nacido millones de personas con una historia. Inmigración, guerras indígenas, conquistas, violaciones, incestos, asesinatos, y muchas mujeres murieron para que nosotras naciéramos. Y hay casos donde a una mujer le cuesta salir embarazada y cuando vamos a su historia familiar o hacemos un movimiento a través de lo que es lo fenomenológico de una constelación familiar, descubrimos que hubo alguien en sus ancestros que murió en el parto. Entonces, la forma en que Bert Hellinger fue haciendo consciente de todo lo que se fue moviendo a través de algo que es mucho más grande, como lo dijiste al inicio. Nosotros somos productos de algo que es mucho más grande. Nosotros ya nacemos con algo que es mucho más grande, que es una historia que es más grande. Pero hoy en día
no solamente las constelaciones nos confirmaron a través de las terapias y la experiencia que podemos lograr romper patrones y hacer cambios. Hoy en día la neurociencia nos los confirma. Claro. Cada vez que estudio y me adelanto y me adentro un poquito más en la neurociencia, en lo que es el cerebro, me doy cuenta que las constelaciones son un recurso súper práctico, súper rápido, que no son magia, es conciencia, es ampliar la mirada, es mirar, esto no lo había visto, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Entonces no es algo que es milagroso y que se va a dar la cura como muchas veces las personas piensan. No, es una invitación a mirar lo que estaba oculto, que no podías ver porque estás en un punto ciego. Y una vez que amplías la mirada, ya el 50% está resuelto. El otro 50% es el trabajo que tenemos que hacer a través de la práctica. Y por eso es que amo este recurso, porque después que hay clientes que vienen, que están en un bloqueo, en un punto ciego y que se les repiten historia y se dan cuenta y me dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces es como un Ahora es, haz tu renacer. trabajo, ¿no? O sea, ahora Y, estás consciente, tienes esto, se te entregó la información en tus manos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a resolver estos patrones? ¿Qué cambios vas a hacer tú? Internos, externos, ¿qué cambios vas a hacer para que de verdad haya algo tangible de que hubo un cambio? y es que la reconciliación con tu ser te hace mágica y poderosa, porque una constelación es orden, reconciliación, amor. Y cuando hablo de reconciliación y perdón, es rendirte a lo más grande. Y cuando te rindes a lo más grande, a tu propia historia, por muy dolorosa, la aceptas en tu corazón, te reconcilias con tu esencia y eso te hace poderosa. Claro, Entonces la invitación es a empoderarte, a tomar tus propias decisiones y a dejar de ser víctimas de las circunstancias y comenzar a danzar en lo que es la vida. de acuerdo. Porque la vida es una aventura maravillosa. El tema es cómo la vivo, sin evadirme, aceptando que somos seres perfectamente humanos, pero que estamos destinados, aunque hagamos cosas juntas, a estar solos. Porque lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi sentir, lo que heredé de ese espermatozoide que venía con una carga genética, y ese espermatozoide, porque hay millones con muchas historias, muchas cargas genéticas, y hay un óvulo que tiene otra carga genética, y eso me hacen único, pero también me hacen repetir un patrón que posiblemente esa carga genética viene de algún ancestro. Qué interesante. ¿Cómo funcionan? O por ejemplo, no, lo voy a replantear. Voy a poner otro caso de una amiga. Me dice, yo nunca vi resultados. Mi hija fue a una sesión de constelación familiar. Le hicieron muchas preguntas y al final yo nunca vi absolutamente ningún resultado. Se hacen preguntas, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona una terapia de constelación familiar? Ok, funciona con algo que se llama el campo morfológico. El campo es algo fenomenológico. Cuando se abre el campo, se abre un espacio para que la persona, si es individual, se utilizan recursos como muñecos o como plantillas y las personas comiencen a sentir desde su cuerpo. El cuerpo guarda información. De hecho, la neurociencia confirma hoy en día que antes que tu cerebro reciba una información, ya tu cuerpo la percibe. Entonces, una persona se abre al campo y si su corazón está abierto a mirar y ampliar la mirada, va a funcionar. Una constelación nunca está mal hecha. Si no se ve resultado es porque están buscando magia afuera. La invitación en una constelación es buscar la magia y el resultado dentro, ir a la reflexión. Es como cuando no tienes fe y dices que algo no va a funcionar. Por eso las constelaciones debe querer la persona participar, ir de forma humilde. Y si el resultado no es el que esperas, no quiere decir que no hubo resultados. Tal vez la persona está viviendo la experiencia que le corresponde en orden divino y en Claro. el orden sistémico.
Claro. Entonces, una constelación nunca está mal hecha porque pues uno tiene una formación de más de un año y vuelvo y repito, somos recursos que utilizamos, somos herramientas que utilizamos para acompañar al cliente a que descubra qué es lo que está pasando en su sistema, para que descubra su poder y su magia. Y Entonces, necesito estar, perdón, no, perdón, no, no, disculpa, adelante. dime. No, discúlpame a mí. Para, ¿debo estar o sea, presencial o puedo tener una sesión virtual con una persona si yo estoy interesada, no sé, por ejemplo, en sanar ese miedo que tengo a las arañas o ese miedo que tengo al agua? Porque el meterme a nadar, si yo no veo al fondo de donde estoy, o sea, la piscina no pasa nada, pero si yo no veo el fondo, me aterro o de repente me niego o me cierro a conducir. O sea, no puedo conducir, no puedo manejar en la calle porque me da un pánico, cierro los ojos y ya. Claro, todo esto viene, pero la persona nunca ha tenido por ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo, ¿no? Nunca he tenido una situación de accidente o algo así, el cual diga estoy traumatizada o es un estrés postraumático. Posiblemente aquí estamos hablando de una información que venga inclusive hasta de una vida anterior, ¿no? No sé, se me ocurre pensarlo. ¿Cómo lo puedo descubrir en mi constelación? Y puede ser, tengo que estar en presencia contigo o puede ser desde virtualmente. Las constelaciones hoy en día, gracias a lo que es el avance tecnológico y también el resultado de los estudios de lo que es la física cuántica, no hay tiempo ni espacio, funcionan muy bien online. Yo tengo clientes que atiendo de todas partes, incluso Londres, España, y con excelentes resultados. Funciona. De hecho, he estado realizando constelaciones grupales vía Zoom. Se reúnen varias personas y me dicen, Rosilvis, quiero que nos hagas constelaciones, somos tantas personas. Y yo nos conectamos vía Zoom y créeme que funciona. Claro, yo, Y si lo puedes mirar, y en referencia, disculpa, al ejemplo, no quiero perder la oportunidad de colocar este ejemplo. Cuando yo estuve haciendo mi árbol genealógico, hubo preguntas que me dio chance de preguntar a tías abuelas, ¿no? Eh, y me llamó mucho la atención porque desde pequeña mi mamá no podía ver ni en la televisión, que yo recuerdo la televisión todavía cuando yo estaba pequeña era blanco y negro, no era color. Y mi mamá no podía ver una culebra ni en la televisión. Cuando comienzo a hacer mi investigación de mi árbol genealógico, me llama poderosamente la atención porque la bisabuela de mi mamá había muerto de una picada de culebra. Y mi mamá estaba pequeña, ella no lo sabía, se enteró por la bisabuela, por la tía abuela, que yo le pregunté. Y mi mamá, "Ah, ¿y será por eso?" Y yo, sí. claro, Eso puede ser una de las causas. claro, no, o sea, digo, conozco un poco de energía, de cómo funciona la energía y yo las constelaciones como lo entiendo. Yo, Liliana, antes de meterme a leer un poquito más, a investigar qué es, participé en una pues tendría que hace 27, 28 años participé en una, cuando empezaba el boom de las constelaciones familiares. Y me tocó estar en presencia, era una madre, una monja la que estaba buscando porque ya estaba desesperada, ya estaba buscando. Y lo que yo recuerdo es que a nosotros no nos hicieron ninguna pregunta, nos pusieron solamente en un círculo grande y la energía literal funcionó. Cada quien nos movimos sin que nos dieran un script, sin que nos dijeran, tú vas a hacer este papel, tú vas a hacer este papel. Es una cosa mágica. Yo sigo diciendo, mi frase favorita es, aquel que no cree en la magia no está destinado a encontrarla. Y la magia la puedes encontrar hasta en el despertarte todos los días. Entonces fue maravilloso la manera en la que se empezó a mover y pudimos ayudar a la madre. Vimos desde dónde venía, o sea, desde el fondo, su situación. Y yo me impresioné y dije, yo necesito más de esta brujería, porque cada que algo me gusta, así es como yo lo digo, yo quiero esa brujería, yo necesito esa brujería en mi vida. Y hay tantas cosas que podemos ir desmembrando que no sabemos. Y esto, ahí viene otra pregunta. El que tú desmembres situaciones, el que tú consteles a tu familia,
puedes ayudar, o que tú te consteles, puedes ayudar a otros miembros de tu familia al estarlo tú haciendo. Sí, claro, cuando tú decides romper un patrón, cuando tú decides mirar y honrar que tu mamá lo hizo bien, hay algo que dentro de constelaciones manejamos, que es la lealtad, ¿ok? Y esa lealtad o ese amor ciego nos lleva a repetir historias, aunque sean dolorosas, por lealtad. Por ejemplo, si todas fueron viudas inconscientemente, yo me voy a buscar una pareja o la sincronización, porque es mi programación, es de tener una pareja que a la larga me va a abandonar por lealtad, porque si ellas fueron infelices y murieron solas, ¿por qué yo lo voy a hacer diferente? Eso se llama amor ciego o lealtad. ¿Por qué lo que tú haces sí funciona? Porque cuando tú lo haces conscientes y les dices a tus ancestras, las bendigo, las mejores, tomaron las mejores decisiones con lo que podían, con lo que tenían, pero yo decido envejecer al lado de un hombre y quiero hacerlo diferente. Y te haces consciente. Y no necesitas un protocolo, es neurociencia, es comenzar a crear una nueva red neuronal para hacer la transformación. Pero una vez que lo haces, liberas a tu hija, liberas a tus nietos, porque ya rompiste ese patrón que viene de generación en generación. Otro ejemplo, hubo alguien que murió porque, por ejemplo, lo mataron por dinero. Y la esposa sufrió mucho y los hijos quedaron muy tristes. La siguiente generación va a tener dinero, pero van a tener el cuento muy vivo de que alguien fue asesinado por dinero. Eso se guarda en la memoria celular. La siguiente, la tercera generación, ya va a tener miedo a tener dinero y van a ser exitosos estudiantes, exitosos profesionales, pero el dinero se les va a ir, les va a costar, porque inconscientemente el cerebro está programado para la supervivencia, ¿ok? Entonces, si hay algo en mi ADN que me sugiere que el dinero es peligroso, me va a costar mucho tener riqueza porque mi cerebro tiene un programa que fue heredado por la historia de dolor que marcó mi sistema familiar. Llámese dinero, llámese herencia, llámese pareja, llámese hijo, como sea. Entonces es bien interesante cuando nosotros vamos mucho más allá de, de lo que es la historia familiar y revisamos dentro de nosotros cómo quiero vivir mi vida, honrando lo que ya pasó. Y En- no lo hacemos desde el odio, lo hacemos desde el Desde el amor y la amor. reconciliación. Claro, claro, es amor, no es por decir, es que por tu culpa, por lo que tú hiciste, no, dejemos el victimismo a un lado y hagámonos responsables ahorita, en este momento, hoy, de lo que me corresponde a mí y rompamos patrones. Tal Esa es la cual. invitación, o sea, es romper esos patrones, dejarnos de, es que me tocó esta familia no, y no puedo hacer nada. Claro que no, se puede hacer mucho, tenemos tantas, tantas herramientas con tantos estudios ahora que te pueden ayudar a tu superación. Ya es de cada persona si quiere vivir encerrada en ese victimismo y seguir latigándose, como yo digo, o sea, es así como que dramas a mí, así les digo yo, o sea, el no hacer consciente todo lo que hay y todo lo que se puede resolver. Una última pregunta que también me hicieron, y se me ocurrió en este momento. Si, por ejemplo, yo me constelo, yo decido constelar, ¿tiene que ser un solo tema o puedo abarcar varios temas familiares que existen? Depende de la disposición del cliente. A veces menos es más. ¿Por qué? Porque es un movimiento del alma. ¿Ok? Por lo general, cada constelador siempre va a buscar su propio estilo y en mi caso, las primeras constelaciones es reconciliarte con tu origen. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando te reconcilias con tu origen, estás más dispuesta a mirar lo que no quieres mirar, porque todas las respuestas están dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, para mí es primordial que tú te reconozcas en papá y mamá. No importa si tú sientes que te abandonó. A veces los padres son peligrosos para los hijos y se tienen que ir. Pero cuando tú honras tu propia historia y honras ese origen, puedes constelar el siguiente tema.
depende cómo se mueva la constelación. Mira, a veces clientes que llegan a constelar algo, cuando, sobre todo cuando son grupales, van con su tema y una vez que están en el campo, ya lo han trabajado a través de servicio hacia otras personas y terminan constelando algo totalmente diferente. Por eso yo digo, entréguense a la experiencia, abran su corazón y dejen que la energía los mueva, porque al final comenzamos con una cosa, pero nos damos cuenta que hay algo más. Yo puedo quedarme aquí media hora más contándote los milagros que he visto de personas que vienen con un tema de bloqueo, siento que me falta algo, que no consolido, y cuando miramos atrás es que su mamá nació víctima de que a su abuela la violaron y Imagínate. no honran a ese abuelo. Y ella, pero es que él fue un violador. Si Ese él no lo hubiese, o sea, si él no hubiese sembrado esa semilla, entonces no te quedes con el rencor de la historia, quédate con la vida misma. A pesar de la historia de dolor, se borra a la abuela y dile, lamento tu dolor, voy a hacer algo bueno porque me diste la vida, sacrificándote a través del dolor. Y al abuelo decirle, lamento lo que hiciste, sin embargo, formas parte de mi vida. Y ver que esa persona se levante y dice, "Ah", y que me llame al tiempo y me diga, logré consolidar mi negocio, logré sentirme mejor. Y eso es uno de muchos casos donde yo no hice magia. Yo simplemente utilicé las constelaciones para que ella viera y se reconciliara con su propia historia. No, sí hiciste magia. Fuiste el instrumento que ocasionó, que hizo la consecuencia de la magia de tu cliente o de tu paciente. Sí, Sí, todo eso, insisto, todo en esta vida es mágico cuando lo aplicas y cuando buscas a la persona que te vibra, que dices, esa persona me gusta, esa persona me va a ayudar. Y todo se abre así de una manera tan bonita. Me encanta. hermosa, A hermosa, mí me encanta. hermosa. He descubierto tantas herramientas y me han ayudado tantas herramientas que nunca imaginé. Y el descubrir que la abundancia, la parte de la abundancia viene por parte de la madre, el descubrir mi propio árbol genealógico, todo lo que pasaron mis bisabuelas, mi abuela, mis tías, dices, claro, todo, o sea, todo tiene, o sea, empieza así a embonarse perfectamente y a hacer sentido. Todo hace sentido. Y que la parte del éxito viene por parte de tu papá. Esa Yo me quedé fuerza. así, wow. Cuando yo me logré reconciliarme con ambas familias, porque hubo muchos problemas ¿qué familia no tenemos problemas, verdad? ¿Qué Todo. familia no? ¿Qué familia es perfecta? Cuando logras consolidarlos y decir, honrarlos, reconocerlos y decir, claro, tú vienes de acá, pero te agradezco, mi vida, porque por algo estoy aquí. Todo se abre de una manera que dices, por supuesto. Todo Eres tiene sentido. eres compasiva, eres amorosa y no solamente con ello, es que te reconcilias porque dentro de tu ADN hay estudios hoy en día desde la física cuántica donde colocan algo de ADN en un espacio, por decir, en tu casa y yo estoy aquí y estudian a través de los laboratorios, cómo es el comportamiento si una persona está en meditación, en alegría, cómo se comporta el ADN de una fibra de cabello. Imagínate tu ADN, si tú eres dura contigo, cómo influye en tus hijos que tienen una carga genética. O cómo fue la historia de papá. Si eso ocurre en tu cabello, el 100%, pero hay ADN de tu padre. Y cuando eres amorosa y compasiva, incluso con el padre de tus hijos, aunque la relación no sea exitosa, aquí hablo ya para muchas mujeres que están separadas y que han sentido el dolor o la traición o lo que sea de su pareja. Y yo, cuando vienen acá, yo les digo, míralo con amor, te dio un regalo. Todo lo que odias en él, lo odias en tus hijos. No, mis hijos son aparte, ¿no? Ellos comparten una carga genética y todo lo que mal le deseas a él, tus hijos, por resonancia, por vibración, por ADN, lo están recibiendo. Entonces, la intención es la reconciliación, la compasión, y te prometo que si esto se hace de forma masiva, tendremos un mundo con hombres vulnerables, menos guerras y más amor.
Entonces, cada granito de arena que nosotros podamos colocar en este mundo al servicio de la vida va a funcionar a las siguientes generaciones. Y sí, yo creo en un mundo mejor. Lo hemos logrado. Venimos de una barbarie, venimos de guerras primitivas y hoy en día el ser humano se ha vuelto más amoroso y más compasivo y de eso no me cabe la menor duda. Así que somos parte de este cambio evolutivo que hemos tenido los seres humanos. Definitivamente. Rosy, si alguien está interesado en contactarse contigo, yo voy a dejar tus datos de contacto en la descripción del video, pero nos podrías dar tu número de teléfono, nos podrías dar tu, no sé, tu Instagram o cuál red manejas para que la gente te busque si les interesa tener una sesión para aliviar. Claro que sí, con mucho gusto. Mi teléfono es 346-288-9802. Vivo en Houston. Si quieren una sesión presencial o grupal, siempre las estoy haciendo y siempre las publico en mi página de Instagram, que es Constelaciones Houston. Y el nombre principal es Encuentro con mi ser, porque al final es la reconciliación con tu ser. Qué genial, Rosy. Te agradezco mucho tanta información, tu tiempo, tu luz, tu conocimiento. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a poner tus datos de contacto, y ojalá muchas personas hayamos puesto ese granito de arena para que muchas personas te busquen y quieran hacer una transformación de su vida. Gracias por la oportunidad. Te felicito por esta labor maravillosa de ser multiplicadora de diferentes recursos y estamos a la orden. Muchas Gracias. Te gracias y felicito. Me siento honrada de estar aquí. gracias, honrada de que tú estés aquí y nos vemos el próximo martes en una tarde más de Café y Vino Tinto con Liliana. Hasta la próxima. Hasta luego.